Hechos, no palabras, por un camino de santidad del podcast. Programa de evangelización del apostolado católico familiar Hechos en Guatemala. Temas de interés que fortalecen el crecimiento espiritual del católico en el siglo XXI. Los jueves a través de Spotify, tenemos un podcast distinto para fortalecer cada semana en el proceso de evangelización de la comunidad. Búscanos en Spotify como Apostolado Hechos. Cardenal Luis Antonio Tagle, gracias por permitirme realizar esta entrevista. Es un privilegio poder estar con usted. Y muchas gracias, es un placer conocerlo. Gracias por hacerme esta entrevista, responde Luis Antonio Tagle, preguntándole cómo es crecer en Filipinas, cómo fue su niñez familiar. Bueno, mi familia es una familia filipina normal y corriente. Mis padres eran filipinos trabajadores, ya sabe, el enfoque, el recuerdo era muy simple, la vida era muy simple. Y cuando la vida es simple, el enfoque también es claro. Nuestras vidas giraban en torno a la familia, la iglesia parroquial, la escuela y la plaza donde la gente se congrega, donde la gente se conoce así, que de cierta manera puedo decir que crecer con la familia, que tuve que crecer en la ciudad que teníamos y la parroquia que teníamos, simplificó muchas cosas para mí, ya sabe, ¿no? Y sabíamos cómo priorizar, pero el trabajo siempre fue duro. El trabajo duro realmente no sustituye el trabajo. El trabajo fue súper duro y la vida simple, pues tú le echas ganas, pero si derrochas en cosas que no son importantes, entonces no llegas a nada. Combinábamos, ya sabes, el trabajo duro con prioridades y donde podía ser simple y no aspirar a un estilo de vida que está más allá de tus posibilidades. Bueno, y cuando eras niño, pregunta el reportero, creciendo, ¿qué cosas te gustaban? Bueno, estaba fascinado con las ciencias y creo que mi amigo y mis padres, mis maestros, me lavaron el cerebro para prepararme para la escuela de medicina. Así que estaba decidido a realmente ir a convertirme en médico. ¿Tus padres querían que lo fueras? Sí, y yo también lo quería. Y me fue bien en los cursos de ciencias y matemáticas. Creo que tenía 13 años más o menos cuando comencé a leer libros de medicina, ya sabes, como una preparación para la escuela de medicina cuando llegara el tiempo. Pero eso se interrumpió. Así que cuando me invitaron a unirme a un grupo de jóvenes en la parroquia y estar rodeado de mi fe, ¿cómo afectó esto? Bueno, me hice amigo de un joven sacerdote que era el pastor asistente de la parroquia y que también se desempeñaba como director espiritual de nuestro grupo, y no me di cuenta de que ya estaba inspirándome. Pero luego se fue transferido a otra parroquia. El sacerdote que tomó su lugar en sí fue bueno con nosotros, pero no tenía ese vínculo afectivo, emocional con él, y me invitó me invitó a hacer un examen de ingreso, ya sabes, en la Universidad Jesuita, que era una de las mejores universidades en Filipinas, y me dijo que había escuchado que quería ir a la escuela de medicina, así que pues dije, ¿por qué no intentarlo? Sé que esta es la Universidad Jesuita y que tiene becas y quieres, pues lo siento, estoy dispuesto a hacerlo. Entonces dijo, pues si quieres hacerlo, podemos hacerlo, puedes tomar el examen de ingreso, pero pues dice que es una batería de exámenes complicada, no sabía el lugar al que fui. El primer examen, la edad y luego había una pregunta sobre el tipo de vocación, entonces fui al supervisor y le dije, ¿qué pongo acá, profesor?
dijo, ¿sabes qué? Pon sacerdocio. Dije, ¿pero por qué sacerdocio? Esta es una cazadora, exactamente el seminario. Entonces, él era estricto, muy estricto, y estaba muy enojado, pero el sacerdote me dijo, a ver, bueno, pensemos, solo quería romper tu mentalidad, dijo el sacerdote. Intenta considerar otras opciones, ¿sabes? Que eres joven, pero has reducido tus opciones a solo una. Y cuando se convirtió en una propuesta seria, le pregunta el entrevistador, bueno, ¿se convierte en una propuesta seria? Ya sabes, la vida de un sacerdote. Este sacerdote me engañó y en ese momento logró confundirme. Y entonces realmente me preguntó, ¿quieres convertirte en médico? Y esa pregunta me la hice yo. ¿Quiero convertirme en médico? Luego los resultados de los exámenes salieron, reprobé el examen para medicina, me aceptaron en la universidad, pero no en el seminario. Y me sentí muy triste de nuevo. Me dije a mí mismo, si no quieres entrar al seminario, ¿por qué estás triste? Logré entrar a medicina, pero no al seminario de sacerdote. Y entonces empecé a hacer una introspección. Empecé a recordar experiencias en la parroquia, el apostolado, el testimonio de estos buenos sacerdotes. A ver, pregunta el reportero, haces que parezca que fue una serie de coincidencias, pero quiero decir, estuvo divagando en ti durante muchos años esta idea de ser sacerdote. Sí, responde, y parece que necesitaba gente que viera algo en mí que yo no pude ver para sacudirme, para despertarme, porque a ver, eras muy joven probablemente, pregunta el entrevistador. Tenías 24 años cuando te convertiste en sacerdote. Y responde, sabes, tengo una profunda sensación de no convertirlo en mi proyecto. Mi proyecto es responder y dejar que Dios me llame. Ahora, eso fue cuando era joven, pero ahora incluso cuando intento planificar enfoques pastorales o que ahora me aseguro de que no sea yo quien toma las decisiones. El reportero pregunta, ¿hubo alguna vez una lucha de repente que te hizo pensar que renunciarías al sacerdocio, digamos ahora como un sacerdote ordenado? ¿Cómo ha sido la vida? Bueno, me he enfrentado de todo, responde. Lo que debería decir con fe, y digo que sé que está en manos de Dios, así que lo que sea, parece haber alguna forma de arrepentimiento. ¿Realmente lo hay? No, solo recuerdo cómo Dios me ha estado cuidando y el arrepentimiento, bueno, vaya, es secundario. A ver, secundario, tenías 55 años cuando te convertiste en cardenal. Y recuerdo haber visto ese video, dice el reportero, y estabas llorando. Déjame preguntarte, ¿por qué fue tan emotivo ese momento? Él responde, supongo que fue una mezcla de no me lo esperaba y miro hacia atrás, digo que mi sacerdocio comenzó con una broma, tal como te lo compartí. Quiero decir, me nombraron obispo, lloré y dije que no estaba preparado para eso. Lo hice, ni siquiera me veo como obispo, y tengo que confesar que incluso hasta ahora he luchado con eso. No me veo como obispo y a veces dudo de mí mismo. Y porque es que creo que yo no estaba preparado, tal vez. A ver, tal vez yo estaba preparado para ser un científico, para ser un investigador de teología, pero para esto he estado luchando con todo esto, y convertirme en obispo de vez en cuando me enfrento a mí mismo, me pregunto, ¿te estás comportando como alguien de tu tamaño? ¿Eres fiel realmente para ser obispo? El reportero le pregunta, a ver, esto fue cuando eras obispo, ¿y ahora cómo te sientes con el papel de cardenal? Pues él responde, estoy haciendo todo lo posible para no sentirme incómodo, en el sentido de que se vuelva rutinario, ¿no? Ya sabes, no quiero que esto suceda. Cuando digo que no quiero que se vuelva incómodo, me vuelva cómodo, para mí es aceptar con fe, ya sabes,
cualesquiera que sean las demandas, y incluso si no me veo a mí mismo. Déjame decirlo de esta manera: si yo fuera Dios, no me elegiría para ser obispo o cardenal, pero no soy Dios. Dios ve algo en mí probablemente que yo no veo en mí mismo, y solamente tengo que confiar en el conocimiento que Dios tiene de mí. E incluso si veo mi pobreza, mis limitaciones y mis debilidades, eso podría impedirme estar convencido de que soy un buen candidato para este puesto. El reportero le pregunta: eres uno de los cardenales más jóvenes del mundo y posiblemente uno de los más populares también. Sé que incluso en las redes sociales, en Facebook, tienen 500,000 de seguidores. No es algo que hagas conscientemente para llegar a las personas más jóvenes en la iglesia a través de las redes sociales. Si tú tienes tu propio espacio televisivo en Filipinas, él responde: me convencí de que este es el lugar al cual tenemos que ir, ya sabes. Y si quieres llevar las buenas noticias, especialmente a los jóvenes de hoy en día, entonces, pues bueno, tienes que ser consciente del aire, de las plataformas, de la ambivalencia y también de algunas de las trampas en las redes sociales contemporáneas. Los medios de comunicación social, si se usan bien, pues bueno, podrían ser un vehículo para la evangelización y también para acercar a más personas al Señor. En ese sentido, lo hago deliberadamente. Sé que estar en contacto a través de los medios de comunicación digitales me permite estar cerca de los jóvenes. A ver, el reportero le pregunta: Filipinas es un país fascinante, un país en auge, más de 106 millones de personas como población. 100 este año, al menos 100 millones de personas, al menos muchos de ellos, por supuesto, viven en la pobreza, por debajo del umbral de la pobreza. ¿Cuáles ves como los mayores desafíos hoy para el pueblo filipino? Él responde: el escándalo de la pobreza deshumanizante ahora y que se ha vuelto sistémica. Estaba hablando recientemente con un hombre pobre que era conductor de un autobús público, y recuerdo que era cerca de la época de elecciones en ese momento, así que le pregunté también cómo se elige a sí mismo, si tuviera la oportunidad de decir yo conozco al alcalde o entre los candidatos, y me dijo que a ver, este hombre respondió: he vivido 4 presidentes y sigo siendo conductor. Verías que dice que muchas cosas están cambiando. Esto dice la gente, pero mírame a mí, me dijo ese conductor, las condiciones de vida de algunas personas como yo se han estancado, incluso estamos peor. Y en ese momento, cuando aquel conductor me dijo, me llamó poderosamente la atención, porque refleja cómo se vive la justicia, cómo se busca o no el bien común. Así que estos son los principios del evangelio social de la iglesia, el evangelio tomando una forma social, y en el país que es predominante cristiano, incluso católico, realmente estamos apuñalados en el corazón, ¿no? Es como una daga apuntando a nuestra conciencia. Esto es lo que está sucediendo. No nos damos cuenta también de que ahora un país siempre está conectado con otros y nosotros no lo estamos, no tiene la oportunidad. Pero bueno, el reportero le pregunta, la corrupción, habla de la corrupción, la pobreza, el crimen, y él responde: ¿sabes? Estos están interconectados en mi país. ¿Sabes que debido a la pobreza, la criminalidad se convierte en una opción para algunos, no porque quieran ser criminales, sino porque tienen necesidades, y después se convierten en un estilo de vida, en el comercio, y luego de ahí surge la corrupción, y la corrupción se vuelve sistémica, y luego ves que los corruptos están dejando vidas cómodas
Y a ver, ¿y cómo lo ves? ¿Tú crees que esto está mejorando en Filipinas? ¿Está empeorando? Bueno, yo pienso, responde, que está estancado. Cuando miran las estadísticas, dicen que la economía de Filipinas está mejorando. Le pregunta el reportero, ¿tú no lo ves? Bueno, probablemente en los últimos 7 años ha habido un crecimiento constante en la economía, pero también un crecimiento en el número de personas pobres. Ahora en estos últimos 3 años parece haber una disminución. Según nosotros, esto se debe a 2 encuestas de personas que afirman estar experimentando pobreza extrema, y esperamos que las encuestas sean precisas. El reportero le pregunta, algo que damos por sentado aquí en el mundo occidental es el acceso al Internet. Todavía hay grandes áreas en las Filipinas, sectores donde pues, no están teniendo acceso al Internet. ¿Qué sucede? Y, por ejemplo, hay comunidades que necesitan ampliar sus horizontes para poderse educar, involucrar en el comercio electrónico, pero has visto los efectos negativos de eso, donde la explotación y el abuso se están infiltrando. Él responde, sí, sabes, de nuevo, aunque este es un área, un ejemplo de que el progreso humano se está volviendo también ambivalente. Ahora no es solamente el Internet, más que cualquier cosa en la historia de la humanidad, donde quiera tú ves a cualquier parte y hay una señal de progreso, pero también podría usarse para poder perpetrar abusos. Y luego aquí, como dijiste, sabes, en Internet tiene una forma de conectar con las personas ampliando el horizonte de la educación. Incluso nuestra forma, nuestro medio de empatizar y construir lazos de solidaridad, todo esto es posible con el Internet. Desafortunadamente podría usarse también en casos horribles. Uno de ellos es el uso de Internet para la explotación en línea de niños y de personas vulnerables debido a la pobreza. Algunas familias son solamente los padres. Los padres son los perpetradores. Hay familias donde los padres son los perpetradores del cambio de estas cosas y hay explotación en línea. Esto está sucediendo en los hogares, en el secreto del hogar. A ver, el reportero le dice, te escuché hablar donde dijiste que cuando confrontas a estas familias y los padres no lo ven como un abuso real, sino es algo físico. Sí, correcto, yo hice ese comentario. Precisamente viene de una entrevista con un padre, me lo reportaron algunas mujeres religiosas que han rescatado a algunos niños, y ahí cuando lo entrevisté a algunos de los padres, dijeron, bueno, esto no es abuso real porque el cliente está en otro continente, ¿sabes? Entonces el cliente no está tocando a mi hijo, yo soy el que toca a mi hijo, y puede usarse como excusa ya que es virtual. Entonces dije, esto no tiene que ser así, y eso me puso muy triste. Es que conozco a la familia filipina, conozco la cultura filipina, esto es casi impensable, ¿no? Pero bueno, la familia filipina normal no está acostumbrada a este tipo de cosas, sobre todo porque es un verdadero abuso. Y yo creo que es importante poder regresar a los valores. Ha habido un cambio de valores, y entonces también pues estamos abogando algún tipo de reflexión filosófica o teológica sobre la humanidad de los niños y de todas las etapas, porque pues es fácil en nuestro mundo ahora mismo, cuando la mercantilización es una mentalidad, los seres humanos son vistos como mercancías, pero los más vulnerables son desafortunadamente los niños, porque tienen una mentalidad sana. El reportero le dice, hablemos por un momento sobre el escándalo dentro de la Iglesia Católica en Filipinas. ¿Crees que el pueblo filipino está satisfecho como tú y la Iglesia han tratado al clero que perpetró algunos de estos horribles crímenes contra los niños? Ya sabes, el problema de siempre que hay. Hay casos de maltrato de niños. Sabes que nadie lo tomará a la ligera ahora. Eso es un hecho, especialmente cuando se supone
que los acusados de hacerlo son los líderes morales, incluidos sacerdotes, religiosos, laicos, servidores. Ahora, por ejemplo, en Filipinas hay una gran sensibilidad, en Filipinas una sensibilidad profunda a eso, especialmente en los últimos años, cuando yo, por ejemplo, no era obispo, cuando los obispos de Filipinas formularon algún tipo de directrices sobre cómo responder ante este tipo de situaciones, y hemos visto un aumento también en la concientización de la gente y en la denuncia, que es muy importante, en la denuncia de estos casos y que no sean aislados. Las diócesis están más alertas ahora y son más receptivas, especialmente en relación con el Vaticano ahora debido a los protocolos, pero incluso con todos los informes y los casos, le pregunta el reportero que han habido, que surgieron en Filipinas, no hemos visto ni un solo arresto, ni una sola persona procesada, y él responde, bueno, sabes, en sí, al mismo tiempo es algo complejo, no siempre encuentran fallas, es decir, es complicado encontrar fallas en la iglesia. El reportero dice, debido a las leyes, bueno, tú sabes, responde, esos clérigos manejan cosas dentro de los procesos, no solamente canónicos, sino en la legislación civil. Es diferente a lo que pasa en Europa. Acá las cosas se manejan de otra manera. Y a ver, encuentras que la mayoría de gente en Filipinas está satisfecha con lo que has hecho. Bueno, algunos en general, de hecho, algunos confiarían más en el proceso canónico que en el civil, porque las leyes en mi país están destrozadas. A ver, ¿cuál es la situación en la Iglesia Católica? Pregunta. En Filipinas es un país muy joven. Recuerdo haber leído que la edad promedio es de 24 años. Filipinas, dice el reportero, es un país joven en cuanto a su fe. A ver, la fe, ¿cómo la toman? Bueno, debo decir, responde él, que las expresiones son diferentes. La generación anterior ha transmitido a los jóvenes especialmente las expresiones relacionadas con la religiosidad popular. Entonces, cuando tenemos procesiones y peregrinaciones, los jóvenes vienen por millones. Así que se puede ver que hay un elemento de fe que ha entrado en la cultura y se ha vuelto cultural y religioso al mismo tiempo. Y también hacen preguntas porque, por ejemplo, los jóvenes, la sociedad hoy en día, la sociedad filipina también ha cambiado sus matrimonios. Por ejemplo, ahora hay matrimonios interraciales, por lo que a veces surgen problemas médicos de todo tipo, y esto lleva o es resultado de problemas interreligiosos y comienzan a hacer preguntas de todo tipo. Por ejemplo, visité las universidades estatales para entablar un diálogo con los jóvenes. En una universidad, te cuento rápidamente, la primera pregunta que me hicieron fue, ¿es válida mi oración si no hago la señal de la cruz? Entonces se puede ver que estos niños probablemente tienen amigos que no son católicos y que les preguntan por qué hacen la señal de la cruz, y luego esto genera una pregunta, una duda en ellos, pero cuando preguntan a sus padres, los padres entraron en pánico, por ejemplo, y dijeron, ¿pero por qué? ¿Por qué estás dudando de esto? Así que es importante, es importante poder formar a nuestros jóvenes, y si no haces la señal no significa que estés perdiendo la fe. Es importante esta elegibilidad inteligente. No se trata de una fe ciega, pero, tienes que tomarlo todo más a la ligera. El reportero pregunta, todo el trabajo, ¿de dónde sale la energía de todo el trabajo que haces, tu pasión por esto? Bueno, dudo de mí, definitivamente no es de mí, soy honesto. Creo que viene de Dios y es por el amor. Si no amas a Jesús y amas a la iglesia, porque me he sentido amado, he sido amado, sabes, incluso aunque sé que no merezco ese amor, esa confianza de Dios y de la iglesia, y cómo puede ser, pues si no tienes ese amor es difícilmente seguir adelante, ¿no? Por ejemplo, puedes estar tatuado y saber que estás sin vida cuando estás rodeado de amor. Y sé que el reportero le dice, sé que eres muy feliz trabajando en Filipinas, en tu ciudad natal, pero ¿te gustaría, por ejemplo, trabajar en la Ciudad del Vaticano algún día? Él responde, bueno, soy miembro de tantos oficiales allí,
Así que frecuento Roma y el Vaticano. Sí. Así que podría decir que ya estoy trabajando allí. Tanta gente dice. El reportero pregunta, a ver, me refiero a un trabajo de rol de tiempo completo. Bueno, no creo que me quieran allí, responde. Visitas ocasionales, probablemente, si apreciaran mi compañía para visitas ocasionales, pero que me quede allí, bueno. A ver, el reportero Elise Cardenal Luis Antonio, ha sido un placer hablar con usted. Gracias por su tiempo, gracias, lo he disfrutado muchísimo. Igualmente yo lo he disfrutado mucho.